las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Si abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unida las voces
Dios les bendiga, bienvenidos esta noche, este primer martes del mes de marzo, en el que estamos dispuestos a reflexionar en la palabra del Señor. Continuamos en esta escuela de campeones, aprendiendo de los principios que el Señor nos da para que podamos nosotros conducirnos sin ninguna dificultad, con mayor seguridad, con plena seguridad más bien, basándonos en los principios de la Escritura. Y hoy vamos a reflexionar algo de lo que nosotros tendríamos que estarnos como hijos de Dios apartándonos permanentemente, porque hay cosas que nos hacen daño, hay cosas que no nos favorecen, que no nos convienen, y estoy hablando precisamente de los celos, de la envidia, que no debe de prevalecer, no debe de existir, no debieran de dársele lugar a estas emociones. Así es de que el nombre de la reflexión de esta noche se llama Corazón celoso produce vida sin gozo, porque hay celos que matan. Y vamos a estar basándonos en el libro en Primera de Samuel, capítulo 18, del 1 al 14. Y vamos a orar, venir en palabras de oración para que sea el Señor quien nos guíe, quien hable a nuestras vidas, quien bendiga nuestras vidas con su palabra. Inclinemos nuestros rostros ahí donde están, pero antes de orar, darle la bienvenida a quienes están conectados en este preciso momento, a quienes van a poder tener la oportunidad de escudriñar la palabra después de la reflexión, a quienes van a ver la reflexión después, de ya cuando esté diferida. Pero orémosle al Señor. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias por el privilegio que tú nos das de estar delante de tu presencia. Que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra. Que tu mano poderosa, Señor, nos guíe hacia lo que dice tu palabra y que podamos entenderla, reflexionarla, meditarla y ponerla por obra, Señor, porque lumbrera es a nuestros pies tu palabra, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Decía que hay condiciones en el ser humano y principalmente en los hijos de Dios que no debemos de darles ningún lugar en nuestras vidas. Y porque esos celos, hay celos que matan, y vamos a ver a la luz de este pasaje que decía en Primera de Samuel capítulo 18 verso del 1 al 14. Y es que estaba sucediendo en ese momento, en este pasaje, después de la llegada de David al reino, a donde estaba Saúl gobernando, sucedió algo. Y es que realmente la situación, y quizá para tener un poco de contexto, Saúl, y yo lo conversaba un día de estos, fue impuesto prácticamente por la necedad del pueblo. Y entonces le pidieron a Dios que ya no querían jueces, que querían un rey. Y ese es el pasaje más triste, porque Dios les dijo que iban a tener consecuencias al tomar esa decisión. Dios al final se los concedió. Está bien, les voy a dar rey. Y sucede que empieza el rey Saúl a gobernar sobre el pueblo de Israel. Desde ahí comienza una situación complicada para el pueblo de Israel. Pero resulta que cuando Dios se apartó de Saúl, porque así dice la Escritura, que Dios se apartó, que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y Dios asignó a un siervo de él, a un cuidador de ovejas, a un muchacho, para que fuera ungido como rey. Dios ya tenía también la provisión del rey de la nación de Israel. Pero resulta que este rey es David. David fue a parar al palacio del rey Saúl, porque cuando Dios decide apartarse
de Saúl, le manda un espíritu que lo atormentaba. Y entonces uno de sus siervos le dijo, para que tú tengas tranquilidad, tú tengas paz, tienes que mandar a buscar a alguien que toque el arpa, para que con los cantos, con el arpa sonando, puedas tener tranquilidad. Y el rey da la orden a todos sus sirvientes a que busquen a alguien que pudiera tener esas cualidades de cantor. Y uno de ellos le dijo, yo conozco, le dijo, a uno que se llama David, es un pastor de ovejas, es un joven, es un adolescente, un muchacho, pero toca muy bien el arpa, habla muy bien, y además le dice, Dios le ayuda en todo. Manda el rey Saúl a llamar a David y se instala en el reino, porque sucedió lo que le habían indicado. Cada vez que llegaba ese espíritu a atormentar al rey Saúl, viene David y tocaba el arpa y se calmaba, se tranquilizaba. Así es como llega David al reino donde estaba, al palacio donde estaba el rey Saúl. Pero resulta que al llegar, estando ahí, le agradó tanto que decide mandarle a decir al papá, al papá de David, le dijo, mira, tu hijo ya no va a regresar, aquí se va a quedar en palacio. Y ahí establece una relación tan fuerte, tan férrea con uno de los hijos del rey Saúl. Y resulta que empieza a crecer esa amistad, pero en medio de esta circunstancia de que ya David se había instalado en palacio, porque ya el rey Saúl no lo dejó regresar a su casa, se levanta esa discusión y ese amedrantamiento que tenía el gigante Goliat y mantenía arrinconado al pueblo de Israel y lo tenía ahí a raya. Entonces surge la necesidad de buscar a un paladín, a alguien que le pusiera a hacer frente a ese gigante Goliat que tenía amedrentado al ejército y con mucho miedo a todo el pueblo. Resulta que Dios, que siempre estaba con David, lo acompañaba en todo momento, porque era una relación que había desarrollado David con el Señor, que en todo lo que hacía, Dios lo bendecía. Entonces, cuando usted ya sabe, David vence al gigante Goliat, le incrusta una piedra con su honda en la frente y lo derriba, y ya conoce parte de lo que sigue de la historia. Pero ahí es donde viene el momento y donde resulta que se produce esta situación de esos celos que matan, de ese corazón celoso que produce, en vez de gozo, no produce ningún gozo. Y resulta que cuando ya vienen, después de la batalla, el rey Saúl, sin duda fue cuando le dieron parte de que ya el gigante había había sido vencido, estaba tendido en el piso, muerto. Entonces fue y regresa. Cuando regresan ya con batalla, el pueblo sale a encontrar al rey Saúl, y cuando empiezan a cantar, dicen que las mujeres de todos los pueblos empezaron a entonar un canto, y este era su canto. Y ahí es donde vamos. Saúl, el pasaje está en el verso, capítulo 18, 1 Samuel, verso 7 y 8. En el nombre de Jesús oramos y bendecimos esta palabra, que es de la cual nosotros vamos a aprender. Y este era el canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, se preguntaba Saúl, y dijo: le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Y dice la escritura en el verso 9: desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Terrible, tremendo lo que
estaba sucediendo. Veamos de manera detenida. Y aunque sería bueno quizás mejor leer todo el pasaje desde el verso 1 hasta el 14. Y vamos a estar leyendo esta versión que nos va a ilustrar de esta manera. Después de que David, y leo la escritura, después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa, como ya se lo decía. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se le dio a David, y junto con su túnica, su espada y su arco y su cinturón. En el verso 5. Vean lo que dice el verso 5. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. El éxito estaba en esa relación con Dios. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Verso 6. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, y viene el pasaje que leíamos, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Este era un canto que no le agradó al rey Saúl. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. Solo falta que lo hagan rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, en el verso 10, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvainar, o a desvariar más bien, como un loco en la casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces, dice la escritura. Verso 12. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David. Y esto es importante: el Señor estaba con David, pero se había apartado de él, de Saúl. 13. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1,000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. Era diligente también David a la hora de hacer la labor que le habían asignado. Y este es el verso 14, que es el que quiero hacer mayor énfasis. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Celos que matan. No hay situación más triste, mis amados, en el pueblo de Dios que la de un hermano o de una hermana, y en lo peor de los casos de un líder que tenga celos de los logros de otros. No puede suceder esto, porque esta persona que permite que los celos lleguen a su vida y lo gobierne, siempre va a estar dominado por las sospechas, por el miedo, e inevitablemente, sin duda alguna, va a sufrir las consecuencias de esta actitud realizada con celos. La derrota de Goliat también fue una gran victoria que no se puede desconocer, una victoria para el pueblo de Israel, para todos los israelitas lo reconocían, y el cántico de las mujeres no hacía más que proclamar lo que era evidente a los ojos de todo el pueblo. Paralizado por la indecisión, ante el temor, cuando estaba el gigante Goliat, el rey Saúl no proveyó la dirección clara y decisiva a sus hombres, ¿verdad? Y que era la que necesitaban, como era su rey, era el que tenía que dar la guianza en ese momento, pero no la recibieron. Fue el joven pastor de Belén que desplegó una actitud de coraje y valentía para enfrentarse al gigante. Pero observemos que en ningún momento, así, aun cuando el pueblo vitoreaba a David, en ningún momento David hizo alardes
de sus proezas. El pueblo fue el que se encargó de proclamar, y dice la Escritura, las mujeres de todas las ciudades proclamaron la grandeza de lo que había hecho. Y aún mientras la gente festejaba, sin embargo, estaba sucediendo en paralelo algo distinto en el corazón del rey. Se llenó de ira. Aún mientras la gente festejaba, el corazón del rey estaba retorciéndose porque consideraba que eran vituperado David y era considerado 10,000 veces mejor que él, y a él solo 1,000 veces. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, al joven pastor. Una vez que se permiten los celos y la envidia, porque con los celos desencadena envidia, y deja uno, y quien lo permite, deja que llegue al corazón, siempre se verá de forma negativa el trabajo de los que están a su alrededor, y principalmente de aquellos que tienen un mejor desempeño. El juicio estará permanentemente opacando por la amargura de su propio corazón todas las acciones. En estas condiciones, gran parte del tiempo de quienes permiten alojar los celos estarán enfocados en buscar la manera de descalificar la vida de los demás. Verá toda acción como una amenaza, y eso es peligroso porque está tergiversado. Es en la relación de uno frente al éxito de otros que se ve la verdadera grandeza, y no en desacreditar, en invalidar el accionar o los logros de otros. Una persona madura no tiene temor a ser opacado por el otro, más si es un líder, más si es un ministro, ocupa una posición principal en el reino, en el trabajo de Dios, sino que trabaja para que los demás avancen, para que alcancen su máximo potencial en Cristo. Esto sucede al igual que un padre con sus hijos. Su mayor alegría de un padre es verle prosperar en todo lo que hacen sus hijos. Esa misma actitud debemos de tener nosotros, ¿verdad? Con un espíritu de generosidad, invertir en sus vidas, animarles y hasta procurar que ellos puedan superarnos, que sean ellos los que... Pero si hay un corazón celoso, esto va a producir una vida sin ningún gozo. Algunas veces las pruebas más duras que enfrentamos nos andan siguiendo los pasos de un gran éxito, porque la vida de David no fue fácil. Desde temprana edad, cuidador de ovejas, en el campo expuesto a las fieras del campo, a leones, y luchó contra ellos y los venció porque Dios estaba con él. Pero veamos en más detenimiento, en un poco más detalle, consideremos lo que ocurrió a David a partir de esta sobresaliente victoria que Dios le dio contra el gigante Goliat. Antes de ser victoriado como héroe nacional, ya su nombre estaba en labios de todo el mundo. Hablaban de la victoria de David, hablaban de un jovencito sin preparación militar, pero que Dios estaba con él y logró vencer a un gigante. Pero David pensaba en su manera de ser y de actuar, seguir llevando una vida como la de siempre, igual, ¿verdad? Nunca hizo ninguna petición especial al rey y estaba dispuesto a asumir el papel que le asignara el rey. Eso se llama humildad. Eso de dónde viene cuando hay búsqueda del Señor, cuando hay una permanente conexión con nuestro Dios. De inmediato el rey nombró a este adolescente capitán de 1,000 hombres, y se nos dice que todo Israel y Judá amaban a David. Era porque el Señor estaba con él. Había gracia de Dios, y teniendo gracia de Dios va a tener uno gracia delante de los demás. Además, se le nombró músico residente de la corte. Obviamente alguien había quedado impresionado por las habilidades musicales y lo había recomendado al rey. Y de regreso a casa,
le aguardaban los festejos de la victoria. Las mujeres salían de los poblados y danzaban delante de él, acompañado de las alabanzas, con panderos, con instrumentos musicales. Era toda una algarabía. Saúl entró primero en la ciudad, porque él es el que iba encabezando la comitiva que venía de ver esa victoria contra el gigante que tenía amedrentado al ejército y al pueblo. Saúl, un hombre alto e imponente, pero eso sí, desbordaba orgullo de su reciente victoria militar, aunque no era él el que había hecho la proeza, ¿verdad? Lógicamente suponía que los cánticos lo estaban dedicando para él. Estaba tan embargado de satisfacción que realmente no oía lo que las mujeres estaban diciendo al principio. Entonces notó, porque era como un estribillo, notó esa repetición en las canciones que decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Como el canto se repetía, resonaba una y otra vez en las calles, y entre más lo oía, más le molestaba, porque le habían quitado el lugar a él, porque realmente le estaban dando el lugar que le correspondía a David. El alto y majestuoso rey no podía tolerar verse como segundo de un pequeño adolescente, de un don nadie a quien exaltaba el pueblo. Se nos dice que el rey estaba muy airado. Es más, la palabra sugiere que ardía en ira. Y como le hería el corazón el canto de las mujeres, David, ¿verdad? Dieron 10,000 y a mí solo 1,000, y solo falta que me quite el reino. Así nació la envidia y terminó la estrecha relación entre Saúl y David. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. No le dé lugar al diablo, porque no se va a manifestar en alguna personificación, sino en ese tipo de pensamientos, porque el corazón celoso produce vida sin gozo. Cuando el orgullo ronda, la envidia domina y puede destruir las relaciones más cercanas y devorarnos dentro de nosotros, desde muy adentro. Los celos son una de las actitudes pecaminosas más autodestructivas. Un antiguo proverbio de origen desconocido dice que la envidia se hiere con sus propias flechas. El mismo sentimiento ocasiona daño. Y el divinamente inspirado autor de los proverbios en el 14:30 dice: el corazón, Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida para la carne, y la envidia es carcoma de los huesos. Un estado de ánimo amargado y una profunda depresión descendieron sobre Saúl, quien terminó convirtiéndose en un paranoico incapaz de tener sano juicio, porque cuando llega los celos y la envidia, se pierde el sano juicio. Ya no hay un tino, ya no hay unas decisiones adecuadas. Ahora la esperanza de Saúl estaba en que los filisteos se encargaran de hacer lo que él no había logrado, porque leíamos en el pasaje que cuando viene Dios permitió que que llegara a él un espíritu que lo atormentaba. Tenía cerca una lanza, y cuando tocó el arpa se le calmó, pero le tiró la lanza para clavar a David en la pared. Entonces, de modo que como no pudo vencerlo, no pudo lograr su objetivo, entonces dijo: lo vamos a mandar, como lo había nombrado, al frente de 1,000 hombres de guerra. Lo vamos a mandar, dice, de modo que de una u otra manera en combate él esperaba que cayera ante los filisteos, ¿verdad? Sin embargo, en cada oportunidad, dice Dios, dice la palabra, que retomaba y retornaba David a palacio en plena victoria, victorioso, ¿verdad? No es de asombrarse que cada vez que le temiera más y más Saúl, porque Dios estaba con él y Dios lo sacaba en victoria. Dios le daba, lo respaldaba, y esa victoria era dada por Dios. Pues era obvio que el favor de Dios estaba con David. Es clave en esto. ¿En qué
radicó el éxito de David. Miren, simple y sencillamente, como se los he venido mencionando, esa conexión, esa permanente búsqueda del Señor. Había una relación desarrollada entre David y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, para tener el favor de Dios. Segundo, para contar con el respaldo de nuestro Dios. Y tercero, para que suceda lo que sucedió con David. El éxito que David tuvo lo está citado en 1 Samuel 18:14. Dice que David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. La clave es estar con el Señor y que el Señor esté con nosotros. Pero esa es una búsqueda permanente. ¿Y cómo vamos a conocer dónde está el Señor? ¿Cómo conocemos a nuestro Señor? Y lo que tiene nuestro Señor para nosotros está en su palabra escrita. Y ahí es donde nosotros tenemos que afincarnos, que aferrarnos, que buscar esa ayuda de parte de Dios y ese respaldo de parte de Dios para que gocemos de ese respaldo de Dios. Y quiero ir cerrando antes de orar. Hay un ejemplo que ese es así, es único, no existe otro ejemplo mayor que el que de nuestro Señor Jesucristo, porque qué maravillosa y ejemplificante es la frase que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Y está en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor Jesús no nos limita a que nosotros tengamos esa capacidad de hacer obras como las que Él hizo, sino que aún mayores, dice. En ningún momento, en ninguna parte de ese pasaje refleja que hay restricciones o que hay algún tipo de celo, sino por el contrario, el Señor, como buen Padre nuestro, quiere que nosotros superemos las cosas, ¿verdad? El Mesías no definía grandeza por el tamaño de la obra, sino por la fidelidad de alguien en haber hecho lo que se le mandó hacer. Porque la clave estaba, así como en David, también en nuestro Señor Jesucristo, que hacía lo que el Padre, lo que Dios les indicaba hacer. Entonces esa tiene que ser la clave, y que por lo menos eso se le quede en su mente y en su corazón, que si nosotros nos sometemos en obediencia a Dios, va a haber ese respaldo de nuestro Dios. El éxito de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo fue el testimonio fiel de que su propia labor había sido bien realizada. Sometámonos a la voluntad de Dios que está en su palabra escrita. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que sea Dios quien nos anime a confiar plenamente en su palabra y a descansar en todo lo que nos dice su palabra escrita. Orémosle al Señor. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado de reflexionar. Ayúdanos, buen Dios y Padre, a que en nuestro corazón no haya, Señor, celos ni envidia. Reprende todos esos espíritus, Señor, malignos que no traen bendición, sino que nos atan, nos afectan. Líbranos, y que sea por el contrario, que sea tu presencia, Señor, trayendo a nuestras vidas esa activación de tu Santo Espíritu, que nos trae descanso, que nos trae dirección, que nos trae protección y provisión, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias, papito lindo, por tu amor, por tu bondad. Y bendice a tus hijos, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa. Pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial,
Me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.